al acto con motivo al Día de la Lengua Materna en el marco de la celebración de la Semana de los Idiomas Indígenas y el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2032. El Día Internacional de la Lengua Materna, celebrado cada 21 de febrero y declarado así por la UNESCO en 1991, se considera una emblemática fecha para las lenguas y el multilingüismo, fomentando la salvaguardia y la transmisión, mantenimiento y revitalización de los idiomas indígenas en función de su difusión e inclusión dentro de la educación indígena y por la calidad educativa. Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo, en idioma guayunaiquí. Ritual de la palabra. Es la ceremonia de invocación a los ancestros, pidiendo fuerza y continuidad a los idiomas indígenas de Venezuela y el mundo. Con ustedes, el ritual de la palabra a cargo de la profesora Morela Maneiro.
Capuviño, tuna, tuno, tuna, zona, Capuviño, caputano, tuna, soa, Capuviño, caputano, caputano, Capuviño, no, no va. Capuviño, Capuviño, tamusanoko. Capuviño, tamusanoko, kunavedad. Abanaime, abanaime, abanaime. Capuviño, Capuviño, Caputano, tunas, tunan, no, no va. Capuviño, Caputano, no, no va. Capucano, caputano, capuviño, no, no, no va. Tamusano ko. Pipimiesco, no, no va tú. Pipimiesco, no, no va. Pipimiesco, no, no va. Pipimiesco, no, no va. No, no, viño, no, viño, no, no, viño, no, no, no va. Capuviño, no, no va, caputano, caputano, tamutano con.
Eh, bueno, no se dice la traducción, pero representando aquí a los ancestros, es la palabra de la creación. La creación dice, bajé de la tierra, aquí estoy, Caputano. Caputano es nuestra creación. En muchos pueblos hay héroes culturales. Algunos dicen que son hombres, otros una niña, una mujer o una fruta. Para los pueblos todo junto es la creación. Porque siempre que invocamos a un solo Dios judeo-cristiano. Pero nosotros estamos invocando a toda la creación, por eso el agua, el tambor del agua. No trajimos humo, pero nuestro fuego que está en el corazón, que es el alma, que no podemos verlo porque estamos viviendo en este mundo que decimos que de los vivos. No. Nosotros los cariñas decimos que somos los aquepos. Este es la tierra de los muertos. La tierra de los vivos es la vida eterna. Por eso cuando se planifica ya en los ancestros, en los abuelos, es lo que estamos cantándoles primero a los abuelos para que haya buena planificación en esta tierra, para que podamos vivir feliz, con salud y unidos. Por eso venimos con la invocación a la voz de los ancestros para darle fuerza a la palabra. Por eso se llama ritual de la palabra. Y cualquiera de nosotros puede hacerlo, pero hay mucha preparación. Las ayunas de comida, las ayunas de pensamientos mal, las ayunas inclusive espirituales, porque también en ese mundo existe la lucha. Por eso los pueblos indígenas debemos unirnos en la espiritualidad primero, en las primeras naciones, como lo dicen en el norte. Y aquí en los pueblos del sur, cantamos al arcoíris, que no es más que la chacana, que no es más que el sol caracol, no es más que los muchos colores. Por eso estamos acá. Y es un consejo, es una conciencia que les dejo porque estos días tuve un sueño y ese sueño justamente era que mis abuelos me regañaban y decían que no hemos conservado nuestra cultura, que no le damos importancia a nuestra cultura. No es folclorismo, no. Y si tenemos que buscarlo de cada uno de nosotros y hacer un ritual grande, ojalá lo hiciéramos, hermanos, pero con la palabra, con esta palabra antigua y esta representación que hacemos. Nuestros rituales no son de 5 minutos, nuestros rituales, nosotros pasamos mucho de nosotros, 25, 30 años en la selva, y mucho de esto es la vida diaria. Es el ritual de la palabra, que es lo que verdaderamente no es para hacer un plan, un proyecto de 15 años, 10 años, sino que el proyecto de la palabra sea eterno, para siempre. Y mira tú, buenos días. Vamos a ofrecer, si quieren un poquito, esa es una bebida sagrada, es un poquito para que se vaya empalagando la palabra, pues para que podamos decir, la palabra es decir verdades. Cuando decimos mentiras es porque no hay palabra y eso no es nada indígena. Por eso decía que cuando me comprometí a venir, me duele mucho porque hay que cumplirla, pues, como sea. Gracias. Gracias a todos, a las abuelas, aquí está Noelí, las abuelas y abuelos y que están aquí, los hermanos y hermanas indígenas, Cariña, Guayú, Choto, todos somos hermanos. Bueno, y disculpe, la alimentación, tenemos que tener más comida porque eso trae abundancia, eso trae para que no seamos mezquinos, tenemos que traer mucha comida. ¿Cómo? Bueno, esto era los ancestros no quisieron, se lo bebieron porque colocamos acá, pero es de un bejuco
de un bejuco de la selva que tenemos sembrado en muchos de nuestros hogares, que muchas veces los indígenas no lo damos porque mucha gente ha investigado y la han agarrado esto y lo pervierten, como el caso de la coca, pues que han hecho cocaína y la marihuana. Nosotros es otra planta, por eso a veces no lo damos, porque la gente comienza, esto era el cachire de nosotros. Y cuando vino la colonización, nos colonizaron con el ron y con el azúcar. Entonces, por eso estamos endulzados con Occidente. Pues, bueno, buenos días, pues. Bueno, la idea es que todos comiéramos, ¿no? Que comiéramos un poquito. La próxima vez cada quien trae un cambur, una lechosa y cada quien come y todos vamos a hacer la abundancia. En la cultura indígena no hay mezquindad ni hay pobreza. Bueno, esperemos que traigan más cestas la próxima vez. Muchas gracias a la profesora Morela Maneiro por este ritual. Palabras de la ciudadana Nancy Ortuño, viceministra de Educación Media del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Buenos días a todas y a todos. Reciban un saludo solidario y fraterno de nuestra ministra Yelixi Santaella, quien ha venido pues impulsando y apoyando todo el trabajo desde los espacios que le han correspondido en la gestión de la revolución. Y en este momento pues dentro del espacio del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Para nosotros desde el ministerio es un día de alegría, un día de orgullo y un día de satisfacción encontrarnos acá porque es uno de los pasos que nos hemos planteado para seguir avanzando en esa educación descolonizadora, en esa educación que avanza hacia cada territorio y sobre todo esa educación que reconoce a cada uno de los pueblos indígenas. Queremos felicitar al profesor Bocaterra y a todo el equipo que en temas difíciles, el profe tiene temas de salud ahorita, yo creo que ya se está recuperando, gracias a Dios, ha estado trabajando en los diferentes momentos para nosotros poder avanzar en la propuesta que hoy se va a presentar en voz del compañero. Nosotros en el marco del Decenio Internacional de los Idiomas Indígenas hemos querido celebrar desde la práctica y desde las propuestas para avanzar en cada uno de los espacios según los planes y políticas que se ha planteado el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Hemos venido desarrollando algunas nuevas prácticas de gestión curricular y de gestión territorial, donde nuestras hermanas y hermanos indígenas tienen su propio espacio de voz y su propio espacio de participación. Una de las líneas de trabajo es la organización escolar, una nueva organización escolar que responda a las necesidades y a las realidades de las y los estudiantes en este momento. Sin embargo, no ha sido para ninguno de los pueblos, ninguno de los estados, pero específicamente para nuestros sectores indígenas, una imposición. Ha sido una construcción en colectivo con cada uno de estos pueblos. Es decir, las orientaciones que se han enviado del Ministerio de Educación sobre la organización escolar, que es un poco cómo se organiza la escuela, qué dinámica tiene la escuela, un salón de clase, un ambiente de aprendizaje. Nuestros compañeros indígenas están haciendo su propuesta porque depende de la organización de sus pueblos el desarrollo de esa organización de la escuela. Entonces cada uno en este momento están debatiendo para hacer las propuestas, para hacer el nuevo desarrollo de esa organización escolar. Otra de las líneas de trabajo que se nos ha indicado a través de nuestro presidente es la nueva gestión que debe realizar el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Allí estamos desarrollando lo que son los centros de desarrollo de la calidad educativa, una nueva forma de organizarnos en cada territorio, en cada lugar. ¿Y quién más que nuestros hermanos indígenas para decirnos cómo se debe organizar esos territorios? En Revolución hemos venido avanzando profundamente
y ahorita con más fuerza en que parte de la organización es que los supervisores, los directores, maestras y maestras sean de los pueblos indígenas. Hemos venido erradicando el concepto del maestro viajero o del profesor viajero que iba de la capital tal vez del estado hasta la comunidad indígena, hasta el pueblo indígena, a desarrollar la práctica académica, la práctica pedagógica. Hoy día son personas del propio pueblo que en revolución se han venido formando en el campo educativo, que estamos potenciando para que estén en las aulas, en las direcciones de los planteles, en la práctica de la supervisión educativa. Eso nos ha permitido a nosotros avanzar profundamente en lo que es la consolidación de los pueblos, porque allí estamos potenciando otro tema que venimos trabajando, que es la gestión curricular. Allí nosotros visibilizamos la posibilidad de que permanezcan las lenguas, los idiomas de nuestros pueblos a través de su maestra y su maestro. Entonces allí hemos trabajado en la traducción de la colección Bicentenario, no en todos los idiomas, es parte de los retos que nos hemos planteado. Estamos trabajando las diferentes áreas a través del idioma que tiene la maestra y el maestro. Nosotros nos vamos en menoscabo del currículum que nosotros nos hemos planteado, es decir, se sigue trabajando la matemática, pero desde la maestra que habla su idioma y explica la matemática desde su idioma. Hablamos de nuestra geografía, de nuestra historia, pero haciéndole énfasis en su propia historia y en sus propias vivencias que nos tienen los pueblos y de la historia, por supuesto, que tiene nuestro país, que tiene nuestra región Latinoamérica, pero bajo las características del idioma indígena. Esto nos permite a nosotros afianzar la cultura, que es un elemento bien importante para nosotros, preservar en nuestras niñas y, por supuesto, así al resto de la comunidad indígena. También hemos valorado lo que tiene que ver con la educación técnica en los espacios indígenas, escuchando a nuestros pueblos. En el área del Zulia, por ejemplo, está la propuesta de la Escuela de Arte, Escuela Técnica de Arte, pero no ha sido con las regulares o las conocidas menciones que nosotros siempre desarrollamos, sino con las propias que ellos nos vienen manifestando, su cestería, su tejido, su tapicería, y darle pues por supuesto, todos los elementos y referentes técnicos sobre estas manifestaciones artísticas, pero respetando la potencialidad y cultura de nuestro pueblo y la creatividad de esos espacios. También nos ha planteado, y traigo el tema del Zulia, porque sabemos que son muchos pueblos, pero es la que reciente hemos venido debatiendo durante la semana pasada, es donde el pueblo añú nos plantea una educación agropecuaria que se parezca a su sector. Entonces estamos avanzando en lo que es aprender sobre la pesca, aumentar la mención de pesca en esos espacios, porque responde este tipo de trabajo con los animales en los técnicos medios que tiene que ver con su realidad. En fin, todos estos avances lo hemos hecho de la mano del instituto, por eso reconocemos el trabajo del profesor Pocaterra, del equipo, del apoyo que nos han dado en los diferentes ministerios. Parte de este encuentro también es solicitar a los ministerios pertinentes y presentes que nos den los aportes y consideraciones que nosotros debemos tener a la mano desde los espacios que ustedes dirigen para avanzar en la profundización de la educación de nuestros pueblos indígenas, del arraigo de su cultura, de la defensa de su cultura y por supuesto de la permanencia de los pueblos en su territorio. Lo que acabamos de presentar puede seguirse nutriendo con todas esas experiencias o con toda la conexión que podemos hacer con los otros ministerios para avanzar en la protección y en los avances que le ha dado la revolución a nuestros pueblos indígenas. Queda pues el compromiso de nuestra ministra, del equipo que le acompaña, en seguir avanzando y dando respuesta de lo que requieren nuestros pueblos, pero sobre todo con ellos. Es con ustedes, con cada uno de ustedes, los que representan sus pueblos, que nosotros vamos a seguir construyendo y avanzando por la calidad educativa de los pueblos indígenas. Muchas gracias. A continuación, presentaremos una salutación por parte del honorable señor Julio Carranza, director general de la Oficina Regional de la UNESCO y representante para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela.
Internacional de la Lengua Materna, que se celebra cada 21 de febrero desde el año 2000, en esta edición llama la atención global hacia el tema educación multilingüe, la necesidad para transformar la educación. La lengua materna es el núcleo de la experiencia educativa relevante, con sentido, conectada con la identidad para la edificación de la historia personal y también de la comunitaria, anclada en las tradiciones y en la sabiduría ancestral, pero también de cara al futuro. El Día Internacional de la Lengua Materna, que se celebra cada 21 de febrero desde el año 2000, en esta edición llama la atención global hacia el tema educación multilingüe, la necesidad para transformar la educación. La lengua materna es el núcleo de la experiencia educativa relevante, con sentido, conectada con la identidad para la edificación de la historia personal y también de la comunitaria, anclada en las tradiciones y en la sabiduría ancestral, pero también de cara al futuro en la búsqueda de respuestas y soluciones en nuestro trayecto compartido hacia el desarrollo sostenible. Como bien menciona en su mensaje la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, a pesar de que la educación basada en la lengua materna es esencial para contribuir al pleno desarrollo del individuo, el 40% de las alumnas y alumnos del mundo no tienen acceso a la educación en la lengua que mejor habla o que mejor entienden. Esta situación constituye un serio obstáculo para el aprendizaje, la expresión cultural y la construcción de vínculos sociales, y debilita profundamente el patrimonio lingüístico de la humanidad. Es fundamental que este factor lingüístico se tenga en cuenta en la necesaria transformación de la educación, que la UNESCO ha venido apoyando a lo largo del año 2022 y que culminó con la cumbre sobre la transformación de la educación. La UNESCO sostiene y persiste en su creencia de que las sociedades multilingües y multiculturales existen a través de sus lenguas, que transmiten y permiten la continuidad de los conocimientos y las culturas tradicionales de manera sostenible. Asimismo, la organización enfoca en su trabajo en la preservación de las diferencias de cultura e idiomas que, sin duda, fomentan la tolerancia y el respeto a partir de la comprensión y la valoración de esa diversidad. Por otra parte, la UNESCO acompaña los esfuerzos de los estados para preservar y vigorizar sus lenguas madres en el marco del Decenio de las Lenguas Indígenas, que toma forma a través de la Declaración de los Pinos, acordada por los estados en Chapultepec, México. Entre sus objetivos centrales, la Declaración de los Pinos hace un llamado a garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad, incluida la educación bilingüe, multilingüe y en la lengua materna. En este contexto, nos complace y felicitamos las acciones de la República Bolivariana de Venezuela en el ámbito de sus políticas públicas para la preservación de las lenguas indígenas. Celebramos esta jornada integral por las lenguas indígenas, que proyecta un enfoque sistémico del tema al incluir la presentación de la propuesta país del Decenio de las Lenguas Indígenas. La conversación social en torno a las lenguas indígenas con una perspectiva de género, destacando el rol de niñas, jóvenes y mujeres en la transmisión de las lenguas indígenas. La búsqueda de respuestas innovadoras ancladas en el territorio, tales como los nichos lingüísticos y la edificación de espacios dialógicos para el intercambio de buenas prácticas en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas indígenas. Nuestros deseos de éxitos en esta experiencia, que también se sustenta en la participación fundamental de las comunidades, y la reiteración de nuestro compromiso de apoyar las iniciativas y acciones en favor de las lenguas indígenas, en el caso particular de la República Bolivariana de Venezuela, a través del liderazgo del Ministerio para la Educación. Saludos a todos. Palabras del ciudadano Rubén Darío Molina, viceministro de Relaciones Exteriores para temas multilaterales. Gracias. Buenos días a todas y todos. Ana Karina, vamos a solicitarle a Carranza, como la estaba leyendo, que nos envíe por favor la ponencia, porque es parte del registro y es parte y es el producto que tenemos que sacar de esta actividad también, ¿no? La sistematización y tener todo bien, y entre ellos la palabra del director de la UNESCO que nos corresponde en los países andinos. Bueno, muchas gracias por estar todos y todas presentes, ministro. Placer, viceministra, profesor. Alexis Corredor, nuestro rector del CNE, que también nos está acompañando. Muchas gracias por venir con sus compañeros, con toda nuestra gente.
Dinora, presidenta del Instituto Patrimonio Cultural. Dinora es de la etnia Cariña, en Anzoátegui, ¿no, Dinora? Anzoátegui, ¿no? Por supuesto, mis hermanos indígenas que andan por aquí, que desde hace muchos años venimos militando. Aquí el más viejo soy yo. Y dentro de esa parte de lo que es la vejez y la vejez acumulada o la juventud acumulada, yo ya voy a cumplir 49 años militando. Y fíjense ustedes, es bien importante que nosotros destaquemos por qué nosotros estamos celebrando este día. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Por la descolonización. Y por la resistencia de 530 años frente a la invasión de los imperios. Uno más que otro. En el caso de nosotros nos correspondió el más sanguinario del momento, el español. Pero recordemos que estuvo el portugués. Recordemos que estuvo el francés. Recordemos que estuvo el inglés. Recordemos que estuvo el de los Países Bajos. O sea, el colonialismo de la cual nosotros hemos resistido. Y ahora, en el caso de la Revolución Bolivariana, estamos en la contraofensiva con la descolonización. Nos invadieron, nos masacraron, metieron genocidio para algunos ministros. Algunos dicen, algunos historiadores sustentados, que fueron 70. Otros dicen que fueron 90 millones de indígenas que fueron masacrados en todo lo que se llama ahora el continente americano. No estamos hablando de cualquier cosa. Y después que cometieron el genocidio progresivo, con todo lo que eso significó, el colonialismo. Y después con nuestros indígenas, con nuestros esclavos, con nuestros esclavos, no, perdón, con nuestros africanos que secuestraron y luego los esclavizaron aquí, con nuestros campesinos, con nuestros indígenas, con los blancos españoles, nos liberamos. La independencia, y que ahora estamos en la consolidación de esa independencia. Pero dentro de ese marco, fíjense ustedes algo muy importante, esta palabra neocolonialismo. Ya no fue la invasión, no fue el asesinato, la masacre. El tratar de borrar nuestras costumbres, nuestra cultura, nuestra cosmovisión, nuestra filosofía, nuestra forma de ver el mundo, como la que nos acaban de mostrar las compañeras, sino que nos vinieron con el neocolonialismo, el modelo político que tienen que tener, el modelo económico que tienen que tener, el modelo cultural que tienen que tener, el modelo educativo que tienen que tener. Y también estamos en plena liberación de ese proceso. Pero fíjense, ahora ya no estamos hablando nada más del colonialismo y del neocolonialismo. Ya nosotros tenemos que comenzar a hablar y a sustentar con más fuerza el post-neocolonialismo. Estamos en pleno post-neocolonialismo. ¿Qué significa eso? En la práctica, con la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales. Una combinación perversa. No me gusta tu forma de ser, no me gusta tu gobierno, no me gusta tu proceso político, histórico, todo lo demás. Ahora no solamente te avasallo con el neocolonialismo, sino te avasallo con la aplicación de medidas coercitivas unilaterales, lo que denominan los bloqueos, lo que denominan las sanciones en la práctica. Y aquí no ha pasado nada, la justifican. La justifican. Entonces, el post-neocolonialismo estamos en pleno momento también
de abatirlo. Y lo hemos sufrido todos y todas en los últimos 24 años y fundamentalmente desde el año 2013 para acá. Fuerte. 900 y tantas medidas en contra del pueblo venezolano, con las características que hemos sufrido con todo eso. Y todo esto está envuelto en qué? Está envuelto en esa resistencia, está envuelto en la manera de cómo se está transcribiendo aquí la historia para que nuestros pueblos indígenas mantengan esa milenaria forma que los ha venido acompañando y que son ejemplos para la humanidad y sobre todo ejemplos para nosotros dentro de la revolución bolivariana. Ahora, nosotros no estamos solos en todo este complejo mundo, en estos ataques. Y aquí es donde viene el trabajo mancomunado y aquí es donde viene un trabajo muy específico del Ministerio de Poder Popular de Relaciones Exteriores para acompañar. El canciller Iván Gil me acaba de llamar y me comentó, Rubén, ¿ya comenzó la actividad? Le digo, sí, ya comenzamos. Dice, bueno, me disculpa que no pueda estar presente, pero por favor me saludan a todos los que estén presentes. Y a nosotros nos corresponde la tarea, junto con la Comisión Nacional, nuestra Secretaría General, que aquí está Ana Karina Hernández, con la UNESCO, de enlace con la UNESCO, establecer mecanismos para que los organismos internacionales cumplan su principal cometido, que es la cooperación, que es la asistencia técnica que cada Estado le presenta para complementar nuestra creencia, complementar nuestro conocimiento, complementar nuestro proceso, en este caso nuestro proceso revolucionario. Entonces, esto es un valor importante de la UNESCO, en la cual nosotros tenemos que reconocer. Acaban de escuchar las palabras del director para los países andinos y esta cooperación tiene que fluir más. Tiene que fluir más. ¿Y cómo va a fluir más? Vamos a ponernos de acuerdo. ¿Y qué trascendemos, profesor Gaterra, que estábamos hablando hace rato, en que el profesor me estuvo comentando una serie de elementos que están desarrollando? Bueno, ¿de qué manera nosotros le decimos a la UNESCO que sigan contribuyendo? Porque para eso están, que sigan colaborando bajo nuestra soberanía, bajo nuestra conducción. Y miren, hay resultados. Sí, hay resultados, no como en otros organismos que los están utilizando, los están politizando para agredirnos. Y en eso nosotros estamos prestando mucha atención. Así que en realidad el saludo es para enaltecer lo que es lo que fue el día, fue el 21 de febrero, pero por supuesto por razones de agenda y por razones de festividad, lo estamos celebrando hoy, que es el Día de la Lengua Materna en el marco del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2023. Y aquí ha jugado un papel importante, y yo lo quiero resaltar, la profesora diputada Noelí Pocaterra, que nos acompaña. Fíjense que la diputada tenía que estar en el estado Zulia y se quedó para acompañarnos en esta actividad durante toda esta semana, por la importancia y la trascendencia. Diputada, aquí con nuestro parlamento a la mejor disposición también en la conjunción del Estado. Por eso también quiero volver a resaltar la asistencia del rector Alexis Corredor, porque todos los elementos de que nosotros estamos impulsando para profundizar la liberación que estamos haciendo y contra el colonialismo, el neocolonialismo y el post-neocolonialismo. Muchas gracias.
Presentación y lectura del Plan Nacional de Venezuela para el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2032 por parte del profesor Jorge Pocaterra, director del Instituto Nacional de Idiomas Indígenas, INIDI. Muy buenos días. Antes de hacer la presentación hacer uso de la presentación de este documento que hemos llamado Plan Nacional de Preservación, Fortalecimiento y Revitalización de los Idiomas Indígenas en Venezuela. Decía que antes de hacer esta presentación formal, permítanme unas breves palabras introductorias. Quería saludar, hacer uso de mi lengua materna, ya que estamos celebrando un día más de la lengua materna. Tarachima indaya kate ya indaya hama horu tokai. Tasakaina tawara ya kantama hoyoto ya raurayu. Tasakain hiairu hapushware. Na wayu ya kana ya waktaka nagatudanoiki. Allá watakana de amaru de ashaka chiki. Esperatre allá tahaten wanepia kahuto en de wanaikika. De wanaiki apara inka wamuindia kama en natong raurai. Tasaken hiya wanasana kaikate kahuts. Cajutes, Guanepia, Soroto, Macaguama en Venezuela. Na toma rijo na raurayo, aruota carasanainte. La saca envía macho o no eli. Watex área esta guagatus, mado. No hay si voy a cura hay soma yat, y wato manepi. Mlo yo no voy suru. Ayat si de voy a tanga, hutatenga guanepi. Bastante complejo y mucho compromiso para nosotros, una traducción de estas primeras frases, palabras que he pronunciado en mi lengua materna, Wayuunaki. Y quería hacerlo porque quería saludar a los compatriotas y hermanos que hoy nos acompañan en este presidio de este acto. Ciudadana Nancy Ortuño, en representación de nuestra ministra del Poder Popular para la Educación. Ella es viceministra de Educación Media, parte del equipo que acompaña a nuestra ministra Yelixe Santaella. Quiero en primer lugar expresar el saludo solidario, revolucionario de nuestra ministra en este acto. Al mismo tiempo quiero saludar también al hermano ministro del Poder Popular para la Cultura, Anaya Shebiawari, Ernesto Villegas. No me indawara, pone Aribanagahuchias, el viceministro Rubén Molina, en representación del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. Ya sus palabras ha expresado, manifiesta su gran compromiso para apoyarnos desde ese espacio donde él trabaja conjuntamente con las autoridades de la UNESCO a nivel internacional. Quiero saludar a Ana Karina, gracias a Ana Karina, desde la Oficina para la Cooperación UNESCO Venezuela, se ha hecho posible también este evento. Muchas gracias, viceministro.
A todos los hermanos indígenas que hoy nos acompañan, de diferentes pueblos indígenas, viceministros, directores generales, directores de línea, que están presentes hoy de distintas instituciones. Saque empieza la graga, a nuestro equipo de trabajo del Instituto Nacional de Idiomas Indígenas, que bien han trabajado bastante, bueno, pero ahí hay logros, hay importantes expresiones de lo que se viene trabajando, tal como lo señalaba nuestra viceministra, que hoy nos acompaña. Hermanos todos, compatriotas, estamos en estos momentos en la celebración del Día de la Lengua Materna, que fue el 21 de este mes, pero es todo el mes y todo el año y todos los días para que hagamos sentir la importancia de la lengua materna, la lengua de nuestra madre, la lengua de nuestra tierra. Para nosotros, los pueblos indígenas, nosotros hablamos el idioma que habla nuestra tierra, a la madre tierra. Nosotros hablamos el idioma que habla nuestro territorio. Por eso que hoy, a partir de este año, eso se ha constituido como un gran eslogan para nosotros desde el Instituto Nacional de Idiomas Indígenas. Nosotros hablamos, o sea, nuestra tierra, nuestra madre tierra, habla nuestro idioma. Para nosotros es nuestra primera maestra y la gran madre. Estamos en estos momentos en el espacio político importante que se viene orientando, tal como se expresa en las 3 R, resistencia, la resistencia, el renacimiento y la revolución. Y todo lo que esto conlleva. También estamos en estos momentos hablando de una nueva época para la reflexión, nuevas orientaciones políticas, revisión de muchas cosas, entre los cuales se encuentra esta mirada importante que debemos hacer y afirmar como pueblo qué es lo que tenemos de este lado del océano. Nuestros idiomas indígenas son los idiomas originarios de Venezuela. Por otra parte, eso también se integra a lo que es ese concepto de la descolonización, que por cierto, esto es un gran desafío para nosotros. Descolonizar el mismo sistema, los métodos, las metodologías, la educación, la formación, la investigación, todo hay que descolonizar, descolonizar. Descolonizar comienza por ahí, por la reafirmación de nuestros valores nacionales, de lo que son de los importantes patrimonios culturales nuestros. Entre esos está nuestro grupo. Aquí tenemos la profesora Renora, del Instituto de Patrimonio Cultural, que por cierto, todos los idiomas indígenas de Venezuela ya tienen que ir ya en una declaratoria nacional. Bien, entonces con esto, con estas reflexiones, ya entonces ya quiero iniciar la presentación para ganar tiempo. Rápidamente. Sería desde allá porque no veo la...
Hermanos, compatriotas, hermanos, compatriotas todos, este documento que como ustedes lo ven ahí se llama Plan Nacional para la Preservación, Fortalecimiento y Revitalización de los Idiomas Indígenas en Venezuela. Se constituye en un documento que se orienta para que se convierta en el documento Plan de País, Plan de Venezuela, para desarrollar todas las actividades y ejecutar las políticas públicas en materia de idiomas indígenas por parte de la República Bolivariana de Venezuela, desde cada uno de los órganos y entes del Estado venezolano. Previo a la elaboración de este documento, convocamos desde el Ministerio de Poder Popular para la Educación, a través del Instituto Nacional de Idiomas Indígenas. Previo a esto, la conformación e instalación del Consejo Nacional de Idiomas Indígenas de Venezuela. ¿Qué es este consejo? El Consejo Nacional de Idiomas Indígenas de Venezuela es un órgano de carácter consultivo del instituto que está integrado por 2 representantes de cada pueblo indígena del país. Sumado a ello, un representante del Ministerio de Poder Popular para la Educación, un representante del Ministerio de Poder Popular para la Educación Universitaria, un representante del Ministerio de Poder Popular para la Cultura, un representante del Ministerio de Poder Popular para los pueblos indígenas y un representante del Ministerio de Poder Popular para la Ciencia y Tecnología. Para ello también se requiere que esté representado también ahí un representante del Ministerio de Poder Popular para las Relaciones Exteriores. Asimismo, también una representación de las organizaciones indígenas que hacen vida en el país. Ya esto está constituido. Solo queremos que los ministerios que están comprometidos a designar sus representantes en este consejo se designen sus delegados. Ahora, este documento también al mismo tiempo se hizo con el concurso de los diferentes pueblos indígenas del país. Se hizo una consulta para llevar a cabo todos los temas que ahí se tratan. Y por otra parte, se siguió las directrices centrales emanadas de la UNESCO en el marco del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas. Por favor, a la primera lámina. Pase, por favor. No lo veo bien. Hay un micrófono, algo que no se ve bien. Oh. Sí, disculpen que no se distingue bien de allá. Sí. Ajá. Primero que todo, tenemos ahí para que ustedes se puedan ubicar cómo se encuentran las lenguas indígenas en Venezuela, así el contexto venezolano. En primer lugar tenemos el 2.8% de la población total de Venezuela es indígena. De los 724.592 personas indígenas en Venezuela,
y el 49% son mujeres. Casi la mitad de la población total de pueblos indígenas en el país son mujeres. En este aspecto, solamente basta con mirar, si ustedes conocen, por ahí los que conocen, Imataca, toda la región de Imataca. Allá, la mayor población indígena son cariños. Y casi el 100% de allá, de las mujeres que están allá, son monolingües. Hablan solo cariño. Mientras que los hombres solo hablan cariña y otras lenguas. Y la que más predomina es el caso del inglés. Y luego español y las demás lenguas indígenas. Estos datos pertenecen a los que los recogimos del INE, Instituto Nacional de Estadística, del 2011. De manera que por lo menos de allá para acá ya pasamos de los 30 millones. Entonces ahora esto ya debe estar sobre ya de 3 en adelante el porcentaje. De manera que entonces la población indígena en el país es una muy pequeña, un pequeño porcentaje en relación a la población total del país. 6 de cada 10 personas indígenas hablan un idioma indígena. Es decir, que del total que tenemos más adelante en el siguiente punto, Venezuela tiene 42 idiomas con hablantes declarados, frente a unos 10 idiomas que no poseen hablantes. 42. O sea que tenemos muchos que están los pueblos indígenas, pero no hablan sus respectivas lenguas. Caso Guayquerí en Nueva Esparta, caso de los Gallones y Ayamanes en Lara, y caso de los Guasábaras, Quinaroes, Casés, entre otros, Timotes en el estado Mérida. Y en el caso, por ejemplo, ahí más adelante dice, el idioma con mayor número de hablantes es el idioma Guayunaiki, hablado por los Guayú en el estado Zulia, seguido del Guarau, Pemón, Wotuja y Jibi a nivel nacional. O sea que el pueblo indígena de mayor población son los Guayú, indígenas del Zulia, y representan un poquito más del 70% de la población total indígena del país. De manera que entonces son los que tienen mayor vitalidad, mayor población y mayor número de hablantes. Seguido del pueblo Guarau, Pemón, Wotuja y Jibi. El idioma Añú que se habla en el Zulia, que son los indígenas Añú, también son conocidos como paraujanos, tienen apenas un solo hablante nativo en estos momentos. Hace poco teníamos también, en el caso Yavitero, teníamos también un solo hablante. Ya el hablante que estaba allá, una señora, ya se nos fue, nos quedamos sin hablante Yavitero en estos momentos. De manera que entonces, bueno, este es un llamado importante. Cada vez más se extinguen nuestros idiomas, se desaparecen. Fíjense, por ejemplo, del total de la población, 51 pueblos indígenas, 41 hablan, 41 tienen hablantes. La siguiente página. Este documento ese es el marco jurídico, naturalmente. En primer lugar, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 9, que establece el carácter oficial que tienen los idiomas indígenas en el país. La Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, la LOPSI, muy conocida
con esas siglas, la Ley de Idiomas Indígenas y el Plan de la Patria. Quiero un paréntesis aquí muy corto para hacer un reconocimiento a nuestra hermana Noelí Ocaterra, puesto que esta ley que hoy en día tenemos, la Ley de Idiomas Indígenas, una de sus proponentes, la autora de esta ley, siendo en su labor parlamentaria, la diputada Noelí Ocaterra presentó esa ley a la Asamblea Nacional y se promulga en el 2008. En el 2008 se promulga esta ley. Aquí tenemos a Noelí, que fue la que impulsó, que fue la que promovió, defendió esta ley de idiomas indígenas. Tenemos esta ley. Por cierto, esta ley de idiomas indígenas fue la que también en su artículo 9 crea el Instituto Nacional de Idiomas Indígenas, un ente adscrito al Ministerio de Poder Popular para la Educación en la actualidad. De manera que ese es el marco jurídico en el cual hacemos esta presentación de este documento. Y en el Plan de la Patria, Objetivo Estratégico 1535, Objetivo Histórico 1.5. Dice, afirmar la identidad, la soberanía cognitiva y la conciencia histórico-cultural del pueblo venezolano para la descolonización del pensamiento y del poder. Mientras que en el objetivo estratégico dice promover el conocimiento de los idiomas y pueblos y culturas indígenas, de las comunidades afrodescendientes, de las variedades regionales y locales y de las poblaciones de inmigrantes en todo el territorio, en todo el sistema educativo y en las comunidades a través del intercambio estudiantil, las giras pedagógicas y el turismo sociocultural. De manera que, bueno, esta es. Solamente hemos citado ahí alrededor de 4 importantes documentos jurídicos que sostienen este plan. Más adelante. Por favor. Algunos aspectos relevantes de este plan. Su misión: coordinar la acción institucional y propiciar la participación de las comunidades indígenas para la protección y fortalecimiento de los idiomas indígenas de Venezuela. Y su visión es constituirse como un instrumento efectivo de implementación de las políticas públicas para la preservación, revitalización y fortalecimiento de los idiomas indígenas en el país. Ahí está. El documento busca fundamentalmente apoyar todo el desarrollo de las políticas públicas desde cada uno de los ministerios para facilitar el trabajo que de ahí se desarrollan desde cada una de las áreas. Los principios rectores. Primero, la universalidad. El plan asume que los derechos son inherentes a la dignidad de la persona. Que no podía ser una excepción en el caso de los pueblos indígenas. Por lo que entonces este plan orienta que debe ser respetada y garantizada todos estos derechos. Segundo, indivisibilidad e interdependencia. El plan asume que los derechos de las personas indígenas es una red de interacciones que se conjugan de manera holística e integral. Por otra parte, la progresividad. El Plan Nacional que presentamos reconoce que el desarrollo de los derechos de los pueblos indígenas es un proceso permanente, continuo y dinámico. Esto se alimenta, por supuesto, en cuanto al papel
que desarrollan todos los movimientos sociales, todas las organizaciones indígenas, todos los cambios, todas las propuestas que van desarrollando continuamente, eso va a estar o se va a ir tomando en cuenta a medida que se vaya desarrollando todas las actividades que ahí se desprenden. Seguimos, la otra. La igualdad y equidad de género. La igualdad sustantiva de las mujeres indígenas en el disfrute y ejercicio de sus derechos humanos, en la formulación y desarrollo de políticas públicas en esta materia. Además, también hay que subrayar que el papel fundamental de las mujeres indígenas en la transmisión intergeneracional de este importante patrimonio cultural desde cada pueblo indígena es de suma importancia. De manera que entonces apoyar el trabajo de la mujer indígena en este plan dentro de toda la programación de cada uno de los ministerios es algo de vital importancia. Ahí se garantiza la transmisión intergeneracional, la enseñanza de la cultura, de la historia, de las tradiciones, de los rituales, de las ceremonias, de la literatura. Y también es el instrumento importante para darle continuidad histórica a la educación indígena, lo que llamamos en la Constitución la educación propia, y que también está en la Ley Orgánica de Educación, el reconocimiento de esta educación propia. De manera que entonces, sin el apoyo a la mujer indígena para garantizar esto, no tendríamos entonces la educación propia, ni asegurar también para las futuras generaciones la continuidad de este importante patrimonio, como son los idiomas. La interculturalidad. Es necesario que haya un diálogo permanente entre los pueblos y culturas, que haya respeto entre las culturas que hoy en Venezuela coexisten. Tenemos una diversidad cultural importante, por eso que hay que garantizar de que eso se dé. Haya corresponsabilidad entre los pueblos indígenas y en el desarrollo de todas las políticas públicas. Y también a todo lo que tiene que ver con la complementariedad, con toda la programación y políticas de Estado que se desarrolla. No se trata tampoco de un plan que va a chocar, que va al contrario, más bien se va a complementar a todo el desarrollo de las políticas públicas que hoy se aplican desde cada uno de los ministerios. Ajá. Ya además se entiende claramente la articulación necesaria y la atención prioritaria a grupos en situación de vulnerabilidad. Al siguiente. Importantes temas para tratar como ejes transversales en el desarrollo de este plan. La mujer indígena, por lo que acaba de decir. Niños y niñas indígenas, atenderlos, para que también participen en el aprendizaje y la recuperación y en la continuidad del uso de los idiomas indígenas. Inclusión y participación de jóvenes indígenas. Reconocimiento y respeto a nuestros sabios y sabias indígenas. Reconocimiento y respeto a nuestros ancianos y ancianas indígenas, los cuales deben participar en el proceso de la educación y en todas las actividades que generen la formulación y desarrollo de políticas públicas. La formación de traductores e intérpretes públicos necesarios para la administración de justicia.
Atención a las personas con discapacidad. La inclusión y nuevas tecnologías. Atención a esta parte. Estamos presentando en este plan de que aquí se debe respetar la oralidad que se siga manteniendo en los pueblos indígenas. La oralidad. Y puede haber también, por supuesto, en el uso de las nuevas tecnologías, la incorporación de estos idiomas, de esa diversidad de idiomas indígenas en las nuevas tecnologías. Naturalmente que todas las experiencias y la sistematización de aprendizajes, las experiencias que se den, deben ser publicadas. Desde una cartilla, textos escolares, producción de literatura, aspectos históricos, estudios de la gramática, producción de diccionarios, glosarios especializados en idiomas indígenas, es de suma importancia para que esto contribuya a la mayor difusión y para el conocimiento, tanto para el país y como también fuera del país. Atención también, esperamos que se consolide y se unan los grandes esfuerzos para grandes cooperaciones internacionales. Atención al caso de los idiomas indígenas que están en la situación fronteriza y transfronteriza. Hay idiomas indígenas, por ejemplo, que están en la frontera gran parte desde La Guajira hasta la frontera con Guyana. Ahí nos encontramos con muchos idiomas que hacen vida ahí, están ahí en zona fronteriza y también transfronteriza. La siguiente. Bueno, en el documento también por cada uno de los temas que ya hemos expresado, hay una serie de acciones que es importante que ustedes lo revisen. Atención, hermanos, representantes de los ministerios, instituciones, entes que se encuentran aquí con nosotros. Agradecemos la revisión de este material. Por cada uno de los ejes transversales están las acciones que se recomiendan y se espera los aportes, las contribuciones para que enriquezcan el documento y que cada uno de los ministerios puedan también nombrar su representante para que puedan más adelante, esperamos constituir o conformar una comisión nacional responsable de la ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas que se implementen, evaluarlo cada año y llevar a cabo la planificación por cada año durante todos estos años hasta el 2032. Por lo que yo decía, al iniciar mi intervención, porque necesitamos que cada uno de los ministerios, tengamos esos aportes. Me están diciendo que... bueno, entonces vamos a pasar a la última parte. Ahí están las líneas estratégicas. Recomendamos su lectura. Recomendamos entonces que puedan ahí agregar otros temas, otros aspectos que crean importantes, aun cuando estamos hablando que hay que hablar de la creación de condiciones favorables para el intercambio de conocimiento y buenas prácticas en relación con las lenguas indígenas. Hay que integrar a estas lenguas indígenas en las políticas públicas. Hay que empoderar a los jóvenes, a las mujeres y a los adultos. Crecimiento y desarrollo mediante la elaboración de nuevos conocimientos. Aumentar la comprensión y reconciliación y cooperación internacional. De manera que, bueno, tenemos, ministros, bastante trabajo. Profesor Rubén,
mucho trabajo. Finalmente, ahí están las tareas que se recomiendan. Digamos, todo a partir de ahí está en el documento que ya se les hizo llegar a cada uno de los ministerios para que puedan nombrar su equipo de trabajo, sus comisiones y generar los aportes que sean necesarios, enriquecer el documento y que también esperamos en fecha próxima para constituir una comisión nacional para este trabajo. Bueno, en virtud pues del tiempo, quiero dejarlo hasta aquí, entonces con la esperanza de que podamos más adelante trabajar con esto. And what happen when I Palabras del ciudadano Ernesto Villegas Pollack, ministro del Poder Popular para la Cultura. Buenos días, casi tarde, ser ya las 12. Me disculpo que ando con la voz un poco afectada por un gripón de esos que están dando ahora, ¿no? Dicen que es post-COVID. Tenemos que cuidarnos. Felicitaciones a quienes todavía usan su tapabocas, que es lo más correcto. Miren, yo me voy a saltar el protocolo, ¿verdad? Podemos hacerlo. Estamos aquí entre hermanos y hermanas. Yo aquí me siento como en casa. Muchas gracias por recibirnos acá. Cierta vez yo estuve en el Palacio de los Pinos, en México, que era la residencia presidencial mexicana, y que el presidente Andrés Manuel López Obrador convirtió, así como el presidente Nicolás Maduro Moros convirtió la casona en un centro cultural. Y entonces el director, que para entonces, no sé si sigue siendo, era un arquitecto, me recibió en una oficina donde tenía montado en un cuadro una expresión en lengua, si no me equivoco, náhuatl. Noelí, así es que se llama la lengua que hablan una parte de los pueblos originarios mexicanos, ¿verdad? Náhuatl. Náhuatl. Y entonces, claro, uno no entiende lo que allí dice. Y yo le pregunto, mira, ¿qué significa eso que está escrito allí? Y él me dice, me lo traduce, dice, dime ahora quién es el analfabeta. ¿Qué te parece, Rubén Darío? ¿Ah? Somos hijos de eso que la UNESCO consagra como la lengua materna, ¿verdad? En la lucha por la preservación de las lenguas o idiomas, como nosotros los definimos en Venezuela, indígenas, está la lucha por la preservación y la vida de las culturas originarias. No es solo un tema idiomático, un capricho lingüístico. Es la preservación de la cosmovisión de nuestros pueblos originarios, que no es una visión pretérita, es decir, no es de aquellos abuelos y abuelas, sino es de los pueblos existentes, que son seres humanos de carne y hueso. Aquí está Noelí, que encarna ella el mundo guayú, que va más allá de las divisiones que creó el europeo y que nosotros hemos heredado. El pueblo guayú, por ejemplo, no reconoce esa raya que nosotros trazamos entre Colombia y Venezuela.
van a un lugar de La Guajira a enterrar a sus muertos y después a los 7 años a desenterrarlos, ¿verdad? En un lugar sagrado en Colombia. Y ahí no preguntan si están aquí o están allá, más bien somos nosotros los que estamos ocupando un espacio que sus ancestros y ellos convirtieron en su entorno cultural natural. Preservar la lengua entonces es preservar las culturas, la diversidad de las culturas. Esa noción que incluso considera a eso que algunos llaman el ambiente o la naturaleza como una extensión del cuerpo mismo. Es decir, cuidar la tierra porque yo pertenezco a ella y ella me pertenece a mí, no es una cosa distinta, somos el mismo ente al fin y al cabo, el planeta y quienes lo habitamos. Nada más contrario a las culturas originarias, a las culturas indígenas, que la concepción de la tierra como una mercancía. Yo me imagino que para los pueblos indígenas, el ponerle precio a la tierra es algo absurdo, ¿cierto? Entonces es mucho más que una lengua, mucho más que un idioma, mucho más que unas letras, que un alfabeto, que unos sonidos. Es esa fortuna, ese tesoro, que se suele llamar patrimonio, que forma parte de nuestra identidad. Sin esos idiomas no estamos completos, porque sería decir, sin esos idiomas, sin esas culturas. En mi caso no aplica lo de lengua materna, porque mi mamá era yugoslava, una judía croata. Entonces, si hablamos de la lengua materna, yo estaría hablando aquí de la lengua que ellos hablaban en su tiempo, el idioma serbo-croata. Eso también era el imperio austrohúngaro, entonces allá hablaba alemán. Pero entendemos que cuando decimos la lengua materna nos referimos a la madre tierra, ¿no? Y nosotros nos sentimos hijos también de Noelí, por decir Noelí, pero son tantos. 42 idiomas, ¿cierto? Por lo que leí en el plan, usted nos decía, profesor Pocaterra. Yo le quiero hacer una propuesta. Que este plan lo asumamos desde los distintos ministerios concernidos como propio. O sea, este plan debe formar parte de la planificación de nuestros ministerios. No solamente para aportar como muy generosamente nos pide el profesor Pocaterra, aportar observaciones, sino asumirlo como parte de nuestra guía de navegación. Tenemos una gran oportunidad. El presidente Nicolás Maduro Moros hizo una ampliación del concepto del Día de la Resistencia Indígena, que en su momento, a proposición de Noelí, el comandante Chávez consagró para el 12 de octubre. Él le incorporó al concepto del Día de la Resistencia Indígena un añadido, Día de la Resistencia Indígena y la descolonización de nuestra América. Y yo incorporo una propuesta, que no nos restringamos a un día y que ese octubre lo ampliemos a una semana, una semanita, que nos preparemos para que esa semana de octubre, no tengo aquí el calendario, cuándo empieza, cuándo termina, nos permita concentrar fuego en esta tarea. Porque la descolonización no es un tema de un día, ni tampoco de una semana. Es de un decenio el tema de las lenguas indígenas, pero fueron 300 años de calma que entonces Bolívar mencionó. Y podríamos decir que 500, porque la colonia no acaba con la independencia formal. La colonia la tenemos aquí. La tenemos en esta corbata que yo tengo puesta, en la forma en que nos vestimos, en que nos dirigimos, nos organizamos. Y la batalla por la descolonización
no es mentira que la vamos a ganar en un día, ni en una semana, ni en un año, ni en 2 años, ni en otros 500 años más, porque además al fin y al cabo seremos síntesis de todo lo vivido, de lo bueno y de lo malo. Pero yo planteo que nos programemos para una semana en ese octubre, que nos permita hacer de este plan, profesor Pocaterra, un instrumento de agitación y de batalla política, en el mejor sentido de la palabra, de concientización de todos los actores sociales, políticos, educativos, culturales, que podamos alinear en esta batalla. La forma de funcionamiento del Estado está concebida para que este plan fracase. El Estado al que accede la revolución bolivariana para transformarlo está concebido para el triunfo de la colonización. No está concebido para transformarse a sí mismo. Por eso las batallas que emprendemos en este terreno tienen en contra las propias estructuras desde las cuales activamos. Y entonces, volviendo a Chávez, hay que buscar caminos alternativos a las estructuras burocráticas tradicionales. Muy bien la comisión, muy bien el instituto, muy bien el ministerio, muy bien porque tenemos que tener una plataforma desde la cual actuar. Pero solamente si ese plan, profesor, lo asume el pueblo venezolano como propio, tendrá el éxito que merece tener. Y por eso yo ofrezco entonces concentrar juegos en esa semana. Darnos una semana completa para el trabajo de la descolonización. No quiero adelantarles demasiado las cosas que venimos preparando desde la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad Histórica, que tenemos un compromiso para también este 12 de octubre presentar un informe final y un plan, digamos, orgánico que se debe nutrir de este que usted hoy ha presentado. Pero sí creo que estamos en un punto de inflexión. Todo conspira para que lo hagamos, para que finalmente asumamos esta batalla con todas las fuerzas. El hecho de que nuestra ministra del Poder Popular para la Educación, Yelitza Santaella, sea ella misma una hija del mundo indígena, que se sienta, se reconozca, se autorreconozca india, aunque ese mismo término es polémico, porque ese fue el término que impuso el colonizador para fundir en un solo término una diversidad cultural muy grande. Nosotros aceptamos que el nombre europeo o las culturas europeas tienen matices. Los alemanes no son iguales que los franceses, los catalanes no son iguales que los gallegos, los rusos no son iguales que los finlandeses. Pero pretendemos entonces que todos los pueblos que habitan estas tierras, que lo habitan y la seguirán habitando, entonces se resuman en un solo concepto indio. Cuando un mapuche tiene sus características y un wayuu tiene las suyas. Entonces es una diversidad que también tenemos que defender. Por lo pronto con las palabras, con la pluralidad, entender que no hay una cultura, sino que son muchas culturas, y que no hay un idioma, sino hay muchos idiomas. Ahora, más allá de la semana, que yo le propongo que concentremos fuego, hay cosas que debemos hacer en la cotidianidad, en el día a día, ¿no? Entonces, pienso que hay que hacer un gran esfuerzo de visibilidad. Yo quiero felicitarlos. Mira, aquí está este material. No sé si todos ustedes tienen esta publicación. Mira, Guía Pedagógica del Pueblo Indígena Guarequena. ¿Ah? Guarequente, del Amazonas. Entonces aquí tiene, primera parte, oraciones ecológicas, saludos básicos, presentaciones básicas, conversaciones básicas, oraciones ecológicas, costumbres guarequenas, alimentos, vestimenta, juegos y cantos,
glosario. Oye, y resulta que hay un trabajo hermoso alrededor de esta específica cultura, alrededor de este idioma en particular. Y tenemos este otro que también es del Amazonas, de la Fundación Tabucurí Ñengatu. Así que Ñengatú. Y aquí también, en esta otra, tienen una serie de explicaciones sobre su idioma, consonantes combinadas, cómo se dice lombriz, dejar, cuerda, yucuta, resto, un poco, más, ya. Hay incluso expresiones con las manos, un lenguaje de señas, ¿no? Incorpora este idioma un componente de señas, ¿cierto? Oye, para mí es un hallazgo. Y ya yo tengo tiempo en el ministerio, en este ministerio. Imagínate tú qué será para el ciudadano común y corriente. No se conoce. Es más, es posible que los propios pueblos indígenas no lo conozcan. ¿Mm? Que es un trabajo enorme. Imagínate tú, para poder hacer nada más estas dos publicaciones. Esto es seres humanos dedicando su tiempo, haciendo un trabajo de concepción pedagógica. Por no mencionar el tema editorial de la impresión, ¿no? El trabajo intelectual me refiero. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo, profesor, de masificación. Convertir este trabajo en un objeto de dominio público. Que la lucha por esta parte de nuestra identidad, que son nuestros idiomas originarios, sea asumida por las masas. No es difícil. Lo que requiere es ingenio, creatividad y voluntad. Y te decía que conspiran muchas cosas en favor porque tenemos esta ministra de Educación, que es un lujo que llegue una hija de nuestros pueblos indígenas, Guarao, a ministra de Educación, y tenemos en la presidencia del Instituto de Patrimonio Cultural, por ejemplo, aquí está, ella se sonroja, a Dinora Cruz, que ella, yo no sé si es cariña, pero está casada con un cariña. Su esposo es cariña. Por eso ella me peló los ojos cuando yo le hice una seña así. Tú sabes que parece que eso es muy venezolano, ¿no? El hablar con otras partes del mundo no se entiende, pero nosotros así señalamos con la trompa. Pero bueno, profesor, yo quiero incorporar a Dinora en esta instancia del instituto que usted plantea. Y le voy a pedir que me incorpore a mí también. Y Ana Karina por... Mira, yo le decía, y el profesor hizo un adelanto, y quiero agradecerle a usted y a todo su equipo del instituto por la rapidez y la densidad con que cumplieron la solicitud, era recabar todo el repertorio de palabras que en idiomas, me corrijo cuando digo lenguas, en idiomas indígenas, traduzcan al castellano la palabra barco. Porque nosotros conocemos cómo se llama el hombre que montado en el mástil o en la verga, así es que lo llaman en el idioma naval, no es una grosería. En la verga del barco gritó tierra, ¿verdad? Rodrigo de Triana, por eso es que dicen la verga de Triana, que es el palo del barco de donde estaba montado este señor, Rodrigo de Triana. Pero no conocemos, ni conoceremos nunca, cómo se llamaba el indígena o la indígena que mirando hacia el mar, en su propio idioma gritó barco. Ni siquiera sabemos cómo se dice barco. Entonces, al plantearle esta inquietud, el profesor hizo una recopilación muy interesante, sumamente interesante, porque no se quedaron en recabar los términos, sino que se imaginaron la escena. Entonces, hay unos pasajes en algunos de estos idiomas en los que entonces se escribe
la conversación. ¿Cuál es la conversación? Aquello es un barco, repito así como de memoria. ¿Quiénes son? ¿A qué vienen? ¿Cuáles son sus intenciones? Eso para mí es un ensayo maravilloso, esclarecedor, porque solamente ponernos en los pies de aquellos habitantes, yo lo voy a decir en términos contemporáneos, ciudadanos de nuestra América, de la Vía Yala, que estaban aquí en su mundo y vieron llegar aquella cosa flotando en el agua. Oye, eso ya es un acto reparador, sanador, porque nuestra visión exclusiva desde el barco, incluso hay presidentes, debo decirlo, lo voy a decir en Cancillería, menos mal que mis palabras no tienen ningún eco en ese campo, pero hay presidentes que se asumen progresistas y que dicen que sus antepasados llegaron en barco. Mi mamá llegó en un barco, ciertamente, pero mi papá nació aquí, en el Tuy, y fue un indio venido de San Miguel de Cunaviche, el que trajo digamos, esta rama genealógica a la que yo pertenezco. Una parte de nuestros ancestros vino en barco, pero otra parte es de esta tierra. Otra parte vino en barco, pero esclavizado. Porque cuando se dice, no, mis abuelos vinieron en barco, piensan en el blanco, pero no piensan en el africano en edad productiva, joven e incluso niño, que fue desarraigado para esclavizar. Entonces, profesor, yo estaba pensando cuando le escuchaba, que cada una de esas líneas estratégicas deberíamos traducirla también en productos concretos. Yo sé que la colonización tomó tanto tiempo, costó tantas vidas y nosotros no vamos a salir de ella con algunas cositas. Está José Saúl Rivas. Gusto saludarlo, hermano. Luchador, ¿no? Yo estaba echando en falta aquí en este salón a Guaycaipuro. Porque este es un salón de revolucionarios, ¿verdad? Y creo que está Tupac Amaru. ¿Sí? Y está Sucre, imagínate. La Juana la Avanzadora. Sí. De pronto hablamos con el canciller Iván Gil y mandamos a hacer un cuadro de Guaycaipuro y lo traemos para acá también, ¿verdad? ¿Ah? ¿Ah? Ajá, pero yo le decía, nosotros, claro, con estas cositas, que si una semana en octubre y esta publicación, y nosotros no se nos malinterprete, nosotros no vamos a acabar con la colonización con estas agujitas de acupuntura que vamos clavándole a nuestro cuerpo cultural. Pero tenemos que empezar, ¿verdad? Y sostenidamente nosotros iremos acumulando victorias. Entonces, se me ocurren cosas como esta, profesor. Mira, en diciembre se publican avisos y se difunden tarjetas de Navidad, deseando un buen año 2024 para este año, ¿no? Que viene. Yo quisiera que la tarjeta del año de esta Navidad, si todavía estamos en estas líderes, ¿no? Del 2023, del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, incluya expresiones de buenos deseos para el próximo año en lenguas originarias, en idiomas indígenas. Parece una tontería, pero aquel cuadro que yo vi en el Palacio de los Pinos, que también puede pasar por una tontería, se quedó aquí grabado. Y entonces hagamos cosas que queden grabadas en la memoria de los ciudadanos y sobre todo de los niños y de las niñas. Que los niños y las niñas sepan siquiera de la existencia de nuestros pueblos originarios, no como una cosa del pasado, sino como algo del presente. Que ya
la Dirección de Patrimonio de Cancillería tiene el cuadro de Huaycaipuro para ponerlo aquí en este salón. ¿Qué te parece? Felicitaciones, ¿ah? Así es que se gobierna. Muy bueno. Excelente, ¿viste? Lo que es el cura para la iglesia. Dicho colonizador también. Estupendo. Gracias. Bueno, si ya lo tienen en Cancillería, me lo puedes dar a mí y yo lo coloco en la Casona Cultural Aquiles Nazoa. ¿Mm? Nunca sobrará un Huaycaipuro. ¿Ah? El mismo equipo así. Ajá, entonces, oiga, pensemos en productos. Franela, con expresiones en idioma indígena y su respectiva traducción al castellano. Cada palabra que salvemos es una victoria. Nosotros tenemos declarado como patrimonio cultural de la humanidad la tradición oral del pueblo mapoyo en los Pijiguao. Y esa es una lengua, un idioma, perdón, que tiene 6 hablantes. El pueblo año, 4 quedan. Ya se murieron los otros. Quedan 4, imagínate tú. En el pueblo añú tenemos un hablante nativo. Oye, yo no sé si existe, pero hay que hacer un registro audiovisual, ¿verdad? Un registro audiovisual de esos portadores y que nosotros lo atesoremos en nuestro Archivo General de la Nación, en nuestra Biblioteca Nacional para la posteridad. Esas voces indígenas expresadas por sus hablantes originarios son más valiosas que cualquier lingote que esté guardado en el Banco Central de Venezuela o robado por el Banco de Inglaterra. Son más valiosos porque oro se consigue. Dicen que el oro es el metal más inútil y más dañino que hay en el planeta. Más muerte y más problemas y contaminación traen. Así que me perdonan los pueblos originarios por comparar sus sagradas lenguas con ese vil metal. Pero es un recurso pedagógico, ¿verdad, profesora? Entonces, planteémonos, profesor, con esto sí termino, un catálogo de pequeñas acciones que dejen en la memoria de los actuales venezolanos y venezolanas la impronta de nuestras culturas indígenas expresadas a través de sus idiomas. No hay excusa para que no lo hagamos. Es el momento. Está todo alineado para que así lo hagamos. Quiero agradecerle a nuestro hermano Rubén Darío, a Ana Karina, a todo el equipo del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, por no solamente realizar esta reunión, este día tan importante, sino por la conciencia plena que ellos manifiestan ante estos temas que les toca manejar por su relación con la UNESCO. Creo que es algo excepcional. A nosotros, desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nos sirve, nos funciona esta articulación y creo que debemos trabajar para profundizarlo. Quiero finalmente pedir que terminemos con un aplauso no para mí, sino para Noelí Pocaterra. Hermosa mujer que encarna las luchas de nuestros pueblos originarios. Noelí, gracias por todo lo que has hecho. Gracias por tu cariño, por tu amor. Y en tributo a esa entrega, nosotros tenemos el compromiso, no de un decenio, sino de que los siglos por venir nos encuentren a nosotros con nuestra identidad completa y no mutilada. Muchas gracias. Buenos días. Entrega de las cartillas de lenguas indígenas impresas por la UNESCO al ciudadano Jorge Pocaterra, director del Instituto Nacional de Idiomas Indígenas, por parte de la ciudadana Ana Karina Hernández,
Secretaria General de la Comisión Nacional para la UNESCO. El mare-mare es el canto del pueblo indígena cariña, acompañado de instrumentos musicales de cuerda, tambor, maraca y carrizos, donde se baila en cadenas y parejas. Para este evento se ejecutarán 2 piezas. El primero se llama Maromita, el segundo Minerito. Con ustedes, el mare-mare.
Señoras y señores, en nombre del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, se les anuncia que ha concluido el acto con motivo al Día de la Lengua Materna en el marco de la celebración de la Semana de los Idiomas Indígenas y del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2032. Por su amable atención y asistencia, muchas gracias. Muy buenas tardes. Invitamos a los participantes a un pequeño refrigerio que encontrarán a las afueras del salón. A comer.